Muy buenas tardes, o mejor dicho, muy buenas noches, porque a la hora que ustedes estén viendo esta emisión de Las Reporteras, será ya martes por la noche. Esta es una emisión pregrabada. Saludo en los controles de la producción, en la preproducción y postproducción a Giovanni Mota. Y hoy estamos verdaderamente de manteles largos porque tenemos como invitado a uno de los científicos de más alto calado, me parece a mí, que tenemos en el país en cuanto a investigación de problemáticas sociales, ambientales, en fin, el doctor Andrés Barreda. Y hoy lo hemos convocado y le agradecemos mucho al doctor Barreda que nos haya abierto un espacio en su agenda muy generosamente, porque queremos ir retomando este tema que ha sido pues verdaderamente de preocupación y a veces incluso hasta de soslayo por parte de las autoridades, la contaminación de uno de los principales afluentes del estado de Puebla, el río Atoyac. El doctor Barreda, a lo largo de su trayectoria, pues se ha destacado como un científico social que pues se ha abocado a la investigación de problemáticas ambientales, sociales, de territorio también, y ha coordinado también investigaciones en las que otros científicos han puesto el ojo en el análisis de lo que sucede en torno al río Atoyac. Pues bueno, nos da mucho gusto que esté esta tarde con nosotros, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Al contrario, es un honor. Pues queremos empezar preguntándole, doctor, este es un tema que tiene décadas, el asunto de la contaminación del río Atoyac, como muchos otros afluentes, por desgracia, en el país. Se ha hablado a lo largo de estas décadas por parte de los gobiernos del saneamiento, se plantea siempre la agenda política, la agenda electoral, se plantea como una promesa, se habla de soluciones, pero el estado del afluente sigue siendo el mismo o peor. No sé qué le parece a usted. Sí, es una de las cuencas, cabezas de cuenca, más sucias de todo México, sin duda alguna. La contaminación es muy, muy alta y ha sido básicamente responsabilidad de la industria de la región, aunque también contribuye en la catástrofe de los ríos Atoyac, Zaguapan y Alceseca, evidentemente el crecimiento urbano y las prácticas agroindustriales de la región. Entonces da una combinación de factores contaminantes en donde la industria por supuesto, lleva mano. Ese sería el principal factor contaminante, el de la industria. Sí, claro. Del aire, del agua y del suelo. Claro. Doctor, se emitió por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos una recomendación a los 3 niveles de gobierno, al gobierno federal, a las autoridades competentes en materia ambiental, a los gobiernos de los estados de Puebla y de Tlaxcala y de algunos municipios que se encuentran justo en esta cuenca de ambos estados, para remediar esta situación, para que se constituyera una coordinación de entidades gubernamentales a fin de sanear la cuenca del Atoyac. Han pasado años, doctor, y la situación sigue siendo la misma. ¿A qué atribuye usted que a pesar de que hay una recomendación, a pesar de que parece haber esfuerzos oficiales, a pesar de que incluso ha habido un cambio de régimen en el país, pues la situación de este afluente, que es emblemático por muchas razones, sigue siendo la misma? Pues, sin duda alguna, la falta de voluntad política y, ¿qué diríamos?, de voluntad económica de componer las cosas. La recomendación de derechos humanos es de 2017, pero fíjense lo que tardó la Comisión de Derechos Humanos en responder para hacer esa recomendación. La queja a la Comisión de Derechos Humanos entró en 2011. La formuló el grupo Fray Julián de Tlaxcala, que es una asociación civil en torno a la cual se articulan decenas de comunidades de toda la región, entre el río Zaguapan y el río Atoyac. Metieron esa demanda. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues en los tiempos de Peña Nieto, se especializaba en empollar quejas. Y ya, bueno, le pareció que no tendría mayores consecuencias si la recomendación se la dejaban de regalo
al siguiente sexenio, ¿no? Y fue lo que ocurrió. Y ya cuando inició el siguiente sexenio, desgraciadamente la recomendación cayó en manos de una administración de la Comisión Nacional de Agua Potable, de la CONAGUA, que estaba convencida a sí misma de que los problemas de los ríos se resuelven sobre todo construyendo plantas de tratamiento de aguas residuales, PETARS, porque eso, digamos, sobre todo, pues es un muy buen negocio. Cuando la Conagua encomienda la construcción de plantas de tratamiento. Y hay todo un grupo, vamos a decir, de hidrólogos que por su formación como ingenieros son, digamos, ingenieros convencidos de que los problemas se resuelven así. Es decir, que no se resuelven dejando de contaminar los ríos, sino más bien no, a los ríos les pueden echar lo que sea y luego se hacen plantas. El problema es que cuando se construyen estas plantas, no necesariamente se corresponden con el contenido tóxico que lleva el río, ¿no? Entonces, el problema, digamos, del que se quejan las organizaciones sociales, no solo de Tlaxcala, sino de todo el país, de lo que se quejan no sé, en el río Santiago, en el Salto Jalisco, en el Alto Lerma, allá entre Santiago Tianguistenco, Toluca y Atlacomulco, en el río Tula, en el río Coatzacoalcos. De lo que se quejan es que siempre les hacen plantas de tratamiento de aguas residuales, pero la situación de los ríos es cada vez peor, ¿no? Es decir, que no resuelve nada. Eso, digamos, nada más por la inadecuación de las plantas con el contenido tóxico de los ríos, sin tener en cuenta que la mayor parte de las plantas de México no funcionan porque es muy caro ponerlas en funcionamiento, entonces consumen mucha energía y como quedan bajo las administraciones municipales, los municipios están quebrados y ni siquiera ponen a funcionar esas plantas de tratamiento que por lo demás suelen ser inútiles. Entonces ese fue el problema, que la Conagua, que tomó en sus manos esta recomendación, pues se reunió con la Semarnat, hicieron un grupo de coordinación interinstitucional, se coordinaron con los gobiernos del estado de Puebla y de Tlaxcala y con algunos gobiernos municipales y establecieron algo que le llaman el Plan de Atención Sanitaria, el PAS, en donde dicen que van a construir algunas plantas de tratamiento y bueno, pues las comunidades pues siguen molestas porque primero ellos son los que metieron la queja hace 11 años, ¿no? La recomendación tardó 7 años en llegar. Y ya que llegó la recomendación, las medidas que se toman pues son totalmente inapropiadas para lo que se necesita. Y entonces, bueno, esto es de lo que se están quejando, ¿no? Claro. Ahora, entiendo, doctor, que pues esto parecía que un proceso de dilación hasta doloso, ¿no? La lógica que usted está mencionando de cómo se debería de no tratar el problema del agua con la construcción de plantas que al final resultarán siempre obsoletas en el entendido de que, digamos, el derrame de químicos y de otras sustancias puede rebasar lo que una planta en su momento pudo haber limpiado y ahora son sustancias nuevas, pues obviamente siempre va a quedar ahí, pues al margen, van a quedar muy rezagadas las plantas tratadoras, pero también se antoja difícil, por cuestión de voluntad política al menos, que los gobiernos puedan someter a las industrias que están en los márgenes del río Toyaque, que usted lo ha mencionado, son las principales contaminantes. Pareciera que ahí el capital se impone durísimo frente a los gobiernos de cualquier signo político, de cualquier nivel, e incluso a la voluntad gubernamental, que seguramente en algunos casos sí la habrá,
de poder darle solución a este problema. ¿Cómo lo ve usted? Sí, no es que no los puedan meter en cintura, es que no los quieren meter en cintura. Porque pues, los gobiernos evalúan que el éxito de su gestión se mide no por el bienestar de la población, sino que se mide por el crecimiento del Producto Interno Bruto, es decir, por la afluencia de inversión y, digamos, por la costumbre que nos dejó el neoliberalismo de que lo más importante para un país es tener contentas a las empresas, ¿no? Para que no se vayan de los lugares a donde han llegado. El neoliberalismo lo que les ofreció a las empresas en todo el país, no nada más en la cuenca del Alto Atoyac, entre Puebla y Tlaxcala, sino en todo el país, lo que les ofreció fue uno de los países con los salarios más bajos del mundo y con los mayores niveles de desregulación ambiental. Es decir, porque no se puede decir que los gobiernos cuando hacen esto están faltando a la ley, porque previamente las leyes fueron degradadas, es decir, fueron manipuladas a modo desde los congresos y desde el interior, cuando no hablamos de leyes, sino de normas y de reglamentos, desde el interior de las instituciones, por ejemplo, la NOM 001 de la CONAGUA, ¿no?, que regula la calidad del agua, pues fueron completamente adecuadas para no exigirles a las empresas prácticamente nada que las incomode en su, digamos, en su acción de contaminación de las aguas. Recientemente se cambió la NOM 001, pero ni siquiera ha terminado de entrar completamente en vigencia. Hay una nueva ley que tiene poco a poco que entrar, ¿no? Hay una NOM que regula de la COFEPRIS, la 127, que regula la calidad de agua de los pozos, pero que pues tampoco se ha hecho valer, ¿no? Hay infinidad de normas que están adulteradas, están rebajadas. Otro problema es que las normas están fragmentadas entre ellas. Se puede seguir una, pero eso pues resuelve el problema en un 5%. Para corregirlo en un 15% habría que ir a otra norma y a otra norma y a otra norma. Y no hay un funcionamiento unitario de las normas, no hay una ley unitaria de sustancias tóxicas, procesos contaminantes y salud ambiental. Vamos, que el cuerpo médico ni siquiera está capacitado para entender que muchos de los problemas de salud de la región se deben a la contaminación, porque en el mainstream de los médicos, pues es un lugar común pensar que los problemas de salud no dependen del medio ambiente, sino dependen de otras características genéticas, ¿no? Que no hay que estar investigando el medio ambiente. O sea, el neoliberalismo le pegó a los gobiernos en su concepción, en su organización institucional, en la fragmentación de las normas, pero también le pegó a las universidades en la cabeza de los académicos, de los científicos, de los intelectuales, en su manera de investigar y en su manera de reflexionar y de presentar los problemas. Entonces, estamos, como se decía hace muchos años, no sé si recuerda usted esa película de Bagda, estamos en el paisaje después de la batalla. El neoliberalismo ha arrasado prácticamente con todos los anticuerpos que podría tener, con el sistema inmunológico que la sociedad podría tener para mantener vivos y sanos a los habitantes de las regiones y a los ecosistemas de las regiones. Entonces, bueno, ese es el problema que estamos enfrentando actualmente. Las comunidades agraviadas en diálogo con algunos funcionarios que tienen una voluntad auténtica de querer cambiar las cosas, pero eso apenas está comenzando. Está muy en una fase muy incipiente.
Claro. Entiendo bien este entramado, digamos, de desgobierno, básicamente un entramado que imposibilita cualquier tipo de acción concertada, institucional, legal, organizada para defender el interés público de la salud pública y del medio ambiente en México. No habrá sido esto fortuito ni obra de la casualidad, no fue un descuido de alguien. Usted nos dice, se trata de toda una lógica para dejar que el capital aproveche lo que quiera, cuando quiera, como quiera, y que si hubiera algún tipo de voluntad política, de todas maneras, esta siempre va a quedar acorralada o impedida, pues porque las leyes son, por decirlo menos, endebles, cuando existen no se aplican, y bueno, también hay que hacer un conjunto de trámites o de concursos burocráticos para poder poner a funcionar algo. Es más o menos así, ¿no? Sí, sí, los políticos actuales, vamos a decir, el gobierno de Morena en Puebla o el actual gobierno de Morena en Tlaxcala, tendrían realmente que armarse de valor y entender que el problema no es solo la inversión de capital, no es solo eso. Es decir, no es un problema solo de generación de empleo, ¿no? Que eso, digamos, no está mal, no es una mala intención, ¿no? Es un buen propósito. Pero, ¿de qué les sirve tener empleo a los trabajadores si todo el fondo de ahorro que van a generar en sus vidas lo van a terminar gastando en enfermedades incurables que van a contraer no solo ellos, sino sus familiares? No estoy hablando de una hipótesis posible, estoy hablando de una realidad que enfrentan muchos trabajadores en la región a los cuales se les han muerto sus hijos de enfermedades degenerativas terribles y en procesos en los cuales la cura de sus familiares les ha provocado no solo la pérdida de todos sus ahorros, sino la venta de sus casas, la quiebra completa. O sea, para eso vamos a generar empleos. Es decir, es muy, muy importante poner en primer lugar la salud de la población a la que se le va a brindar empleo. La salud tanto de la población que vive en los entornos industriales como la salud de los trabajadores que están adentro de esas fábricas. Eso es muy, muy Claro. importante. Sí, bueno, pues una pérdida, lo peor, la pérdida de la existencia, la pérdida de la vida, la enfermedad, lo que conlleva ese proceso pues, degenerativo de la salud, enseguida la pérdida patrimonial que usted señala, y por supuesto también es una pérdida para las instituciones públicas de salud que pues, en muchos casos tienen que atender a personas cuya salud ya no tiene remedio. Básicamente todo mundo pierde mientras las industrias siguen ganando, doctor, pero hay la posibilidad de tener una salida viable, de poder conciliar los intereses del capital con pues con el bien mayor que es el de la salud pública y el establecimiento de un gobierno que norme bien lo que se debe y no se debe hacer. Sí se puede hacer, es decir, se puede producir sin contaminar. Mira, no sé qué tanto, pero no sé qué tanto. Esa es una pregunta teórica de fondo que se debate mucho en el pensamiento ecológico contemporáneo. Hay quienes opinan que el capitalismo como tal nunca va a lograr una regulación, pero en lo que se resuelve la pregunta, es un hecho que los niveles de contaminación permitidos en Europa o los permitidos en Estados Unidos, en Estados Unidos se permitió durante los últimos 20 años una contaminación enorme, muchísimo mayor que la de Europa. Pero entre Estados Unidos y México es un abismo. Es un abismo. China entró a dinámicas de contaminación como las de México más o menos al mismo tiempo. Es decir, en los años 90 y sobre todo en la recta del año 2000 al 2012, pues China fue el centro de la contaminación de todo el mundo.
en la atmósfera, en el agua y en el suelo. Y México, pues vamos a decir, tenía que competir con China para atraer capital, entonces era, o sea, lo que tenía que ofrecer, bueno, mira, en China puedes hacer cualquier porquería, pero aquí puedes hacer más. Entonces vente para acá. Esa era la competencia, a ver quién destruía más su propio país para atraer más capital. Los chinos llegaron al límite en 2012 y el 18 Congreso del Partido Comunista Chino, que es un partido de empresarios, no es un partido de trabajadores, o sea... Ya no es de comunistas, doctor. Bueno, dicen que de empresarios comunistas, pero Pues. en fin, así están las cosas. Ese partido, que es un partido empresarial, ¿no? Que ya quisieran los empresarios de México tener un partido así, ¿no? Están todos organizados, decidieron cambiar el rumbo. Dijeron que ya el centro de su economía no sería la exportación, sino que se tendría que equilibrar el mercado interno con el externo, y para eso se requerían subir los salarios, y para eso se requería brindar atención a la salud, y se requería regular el medio ambiente, y se requería restablecer la soberanía sobre los recursos naturales, y se requería detener la corrupción. Hasta pareciera que los conducía Andrés Manuel López Obrador. Lo que pasa es que eso ocurrió en 2012, no en 2018. Ese giro se dio en China. Y como los empresarios insistieron en seguir contaminando, el partido, para convencerlos, les dijo que si seguían insistiendo, tendría que decretar la contaminación un crimen que se podría penar con pena de muerte. Entonces, comenzaron desde 2012 la corrección, no solo de los niveles salariales. Ellos cuando comenzaron su programa de reforestación, decían que era el programa de reforestación más grande del mundo. No sé dónde he oído yo eso, ¿no? En Sembrando Vida. Bueno, decían eso, tal cual, los chinos. Y han corregido mucho el manejo hidrológico, ¿no? Dejaron, digamos, el manejo hidrológico tipo de la Conagua, empezaron un manejo con una concepción de cuenca para 400 ciudades de China y una regulación de la contaminación. No estoy muy al corriente qué tanto lo han logrado, pero le estoy poniendo ejemplos que comenzaron su contaminación hace 200 años, que comenzaron su contaminación hace 100 años o que comenzaron su contaminación hace 20 años. En todos ya se está corrigiendo. El único lugar donde no se termina de corregir es México, es una vergüenza. Ahora se está hablando de que muchas, con la guerra de Ucrania, con el cambio de la economía, con la crisis del dólar, con la confrontación de Estados Unidos con China, con esta partición de los mercados en euroasiáticos y anglosajones, ¿no? En el mundo anglosajón, ¿no? Pues se está hablando de que viene muchísima inversión industrial a México. Eso pues nos da una ventaja, es decir, ahora para que llegue la inversión no hay que estar sacrificando al país, hay que estar sacrificando a la gente, sacrificando al medio ambiente. Ahora la demanda del país es menor que la oferta de capital internacional que quiere llegar. Entonces el país puede perfectamente poner sus condiciones, generar un empleo en condiciones más, si no perfectas y óptimas, menos lacerantes, y se podría tomar en serio el decretar a estas regiones como regiones de emergencia sanitaria y ambiental, en lugares donde ya la destrucción de la salud y la contaminación es brutal y va a tardar décadas o tal vez nunca se va a poder revertir. Son lugares que merecen moratoria. Es decir, la inversión debería de ocurrir en otros lugares bajo condiciones estrictas es decir, bueno, que se vayan a otro lugar y que en otro lugar monten una desgracia como la que existe en el Alto Atoyac. No.
que en el Alto Atoyac se empiecen a remediar todas las cosas y en las nuevas regiones de inversión pues empiecen a regular. Volkswagen ya se fue para el otro lado, se fue para la cuenca de Libres Oriental, ¿no? Ahí está Audi, ¿no? Ahí no hay ríos, ahí están iniciando un proceso de sobreexplotación de los acuíferos. Ahí están iniciando una dinámica que va a ser de la parte de Libres Oriental, porque ellos compiten con las transnacionales de los megagranjas de puercos, ¿no? De Smithfield y la empresa china que ha comprado esa empresa, y Driscoll con agroindustria, están todos sobreexplotando el acuífero. Cuando se sobreexplotan los acuíferos, se acaban las aguas superficiales y las aguas profundas empiezan a contaminar las superficiales con arsénico y con flúor. Eso ya es un problema de salud pública en el norte de Guanajuato, de salud pública brutal, en donde todas las comunidades tienen fluorosis esquelética. Es decir, el flúor disuelve el esqueleto. O en la laguna, en la frontera, allá en Torreón y Gómez Palacio, en donde la contaminación brutal es con arsénico. Y el arsénico genera un cáncer fenomenal. Ahí hay alrededor de 1 millón de gentes expuestas. Eso es lo que van a generar en la cuenca del Libres Oriental. Eso es lo que van a generar. Es decir, tiene que haber regulación. Es muy importante. La 4T tiene que tener conciencia de que no basta con establecer un poquito de reglas o con establecer algo de atención médica. Se requiere una reforma profunda de la legislación para proteger realmente, impedir que se creen nuevos infiernos ambientales en el país, y se requiere que, por supuesto, se detenga lo antes posible la muerte de las personas, los procesos de desarrollo de enfermedades graves, la atención temprana de enfermedades, muchas enfermedades que son graves, si se las atiende en la fase temprana, tienen tratamiento, ¿no? La región está llena de insuficiencia renal crónica. Bueno, la insuficiencia renal crónica es ampliamente sabida. Si se la atiende tempranamente, puede ser exitosa. Además, atenderla tempranamente es muy barata. Atenderla tardíamente es carísimo y tiene escasos resultados. Entonces, estas cosas se pueden hacer. Se debe de establecer un programa de atención sanitaria. Eso es en lo que se está trabajando coordinadamente la Secretaría de Salud con la Secretaría del Medio Ambiente y el CONACYT. Ese programa de atención urgente sanitaria se tiene que establecer ya en toda la región. ¿Y eso resuelve el problema? No. Además, hay que dejar de contaminar. Entonces, tiene que haber todo un programa de vigilancia y de sanción, no solo administrativa, sino penal, de quienes incurren en contaminación. ¿Y con eso basta? Pues no, porque además hay que hacer un programa de saneamiento, pero con plantas de tratamiento que sí están adecuadas a la carga tóxica. Es decir, que no sean una simulación. ¿Y eso resuelve el problema? No. Se requiere de un verdadero cambio de leyes. Se requiere de planes de ordenamiento territorial. Y en el ordenamiento territorial, pues se requiere que haya participación del Cuerpo Científico Nacional y de las comunidades agraviadas, que sean planes de ordenamiento territorial participativo, como el que ya vimos, pues justo de la región de donde procede la secretaria del Medio Ambiente, la maestra Albores, como hizo Tosepan en la montaña en Cuetzalan, el Progreso. En Puebla, en Cuetzalan. Eso son cosas, estas 4 cosas que le acabo de decir, ¿no? Vigilancia epidemiológica, saneamiento de agua, vigilancia y sanción administrativa y penal de los contaminantes y ordenamiento territorial, pues no son la solución definitiva, pero ya todas juntas pueden comenzar
a amainar el problema, pueden Claro. comenzar a darle esperanza a la gente, aunque la cuestión de fondo es no considerar que esto debe de convertirse en la carta blanca para seguir haciendo lo mismo. No, Claro. tendremos que aprender a desarrollar la industria como aprendieron los europeos a hacerlo o como están en este momento aprendiendo los chinos a hacerlo. Si ellos Claro. lo pueden hacer, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Más ahora que ya no priva la corrupción, ¿no? Que ya no está permitida la corrupción. Ahora debería de ser esto prioritario. Yo es lo que Percibe, pienso. sí, percibe usted, hablaba usted hace un momento de funcionarios del gobierno federal, del gobierno de la República, entiendo, y también de los gobiernos estatales, pues, seguramente. Habla usted de una voluntad que sí percibe en los funcionarios de este régimen, Sí. pero esa visión se compartirá a nivel institucional, es decir, quien tiene que ordenar que esto se solucione, el problema de la Toyac y los problemas ambientales que tiene el país o medioambientales, estos infiernos. ¿Hay una visión compartida en el régimen o son solamente algunos sectores, esos sectores que tanto pesan en la toma de decisiones, qué tanto se les escucha, qué tanto los escucha, por ejemplo, el presidente? ¿Cómo lo observa usted? Bueno, originalmente el secretario del Medio Ambiente, cuando era Víctor Manuel Toledo, en una mañanera puso sobre la mesa que el país estaba lleno de infiernos ambientales. El tema ya llegó al presidente y se han emprendido algunas acciones importantes. Un plan de atención a Cananea es muy importante. El otro es el plan también urgente de atención a la laguna, ¿no? Eso es importantísimo. Esa es una de las peores regiones de emergencia sanitaria y ambiental del país. Eh, claro que hay otras acciones ambientales importantes que han estado ocurriendo, como es la prohibición del glifosato, la siembra de transgénicos, sembrando vida, etcétera. Pero muchas de esas prohibiciones no inciden en el corazón de los problemas que se enfrentan en estos infiernos ambientales. Entonces, bueno, sí se ha estado trabajando en alto nivel con el secretario de Salud, que es muy sensible, muy empático con los problemas que se están planteando y hay muchísima voluntad de atención, de atender a los problemas. Estoy hablando del doctor Alcocer. Se ha hablado con la siguiente secretaria del Medio Ambiente. Tiene una agenda muy llena, siempre anda por todo el país acompañando al presidente, entonces es difícil a veces encontrarse con ella, pero también ha manifestado interés. Y yo estoy colaborando con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la directora del CONACYT, la doctora Elena Álvarez Bulla, pues es, digamos, quien más ha estado apoyando la conformación de esta coordinación, de este grupo de coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Salud, la Secretaría del Medio Ambiente y el CONACYT. Ahí se ha comenzado a sumar la CONAGUA, no al más alto nivel, pero sí a nivel, digamos, de una subdirección con la doctora Elena Burs, que es muy importante. Y se han estado estableciendo trabajos y metodologías de acción conjunta, ¿no? Ahora este grupo realmente tiene que establecer comunicación y planes de acuerdo con el gobierno del estado de Puebla y con el gobierno del estado de Tlaxcala. Pero esto tiene apenas que iniciarse, ¿no? Por eso le digo que está todo muy en pañales, ¿no? Aunque Claro. se ha hecho mucho trabajo de comprensión, no solo de la problemática objetiva, de lo que ocurre, y de diálogo y de escuchar a las comunidades. En ese sentido sí se ha hecho trabajo. Se ha hecho también mucho trabajo en identificación de los problemas estructurales que tienen las fragmentaciones al interior de las instituciones,
y del sistema normativo se ha hecho mucho trabajo tratando de entender a qué nos estamos enfrentando. Bueno, ya todo eso ya terminó, ya lo tenemos claro. Y estamos por iniciar trabajo en campo, con con planes específicos ya región por región. De esto, pues, está por iniciar, no le puedo decir, pues va a ser maravilloso. No, pues la realidad nos dirá si lo supimos hacer bien o no lo supimos hacer bien y fracasamos. Pero digamos, en ese punto es en el que nos encontramos actualmente. Digamos que sí hay un halo de esperanza, aunque el tiempo también se está agotando, al menos el de este sexenio, quedan 2 años, hay muchas posibilidades de que Morena, la Cuarta Transformación, pueda continuar un sexenio más y que algunas de las personalidades que usted ha mencionado puedan proseguir estos procesos, no lo sabemos, No lo sabemos. pero, Ahí pero al la, menos... ahí la clave son ustedes, la opinión pública, los medios. Es decir, la clave es que no lo entiendan solamente como un reportaje periodístico, sino que lo entiendan con la profundidad con la que se entiende ya actualmente entre las redes de científicos honestos que se han movilizado y las redes de comunidades que están movilizadas. Es muy importante que haya una maduración de la narrativa de toda la sociedad civil y ustedes son claves en esa narrativa. Particularmente un medio como La Jornada es fundamental porque si el sexenio que entra, que yo estoy seguro que va a ser de Morena, pero si el sexenio que entra tiene un nombre, va a ser el sexenio de la sociedad civil. Es decir, ya no va a ser solamente el sexenio de lo que diga el presidente porque lo entiende y porque tiene la voluntad, sino tiene que ser ya un proceso de avance de la democracia en donde la voz que escuchemos todas las mañanas sea la de la sociedad civil, que las mañaneras las dé la sociedad civil. Y en eso, pues, ¿cómo lo va a hacer si los medios no se mueven junto, no forman parte de eso mismo, en donde todos los días pongamos los problemas así y ya donde ya no estemos hablando solo de que se mueva el elefante reumático, que es el Estado, sino que también se mueva la elefanta reumática, que es la sociedad civil. Pero si no somos nosotros capaces de dar ese cambio, no vamos a lograr gran cosa. Vamos a estar esperando que nos caiga el maná de algún funcionario que logre comprender los problemas. Pues Claro. si lo comprenden, qué mejor, pero si no lo comprenden, peor para ellos. Sí, y para todos nosotros. Todos tenemos una responsabilidad y como usted lo dice, la maduración de nuestras narrativas, la profundidad de nuestros trabajos periodísticos, la constancia que debemos tener en esta temática y la comprensión, empezando por la comprensión de un problema que es a todas luces complejo, pero que usted nos ha dado hoy una pista de que puede tener también solución, que no estamos, digamos, abandonados, porque se lleva mucho tiempo hablando de este asunto, como usted bien lo dice, a veces de manera superficial, otras veces de manera profunda, pero no hay una constancia en el asunto y tal vez eso es lo que nos toca a todos, pero desde los medios seguramente será así. Pues doctor Andrés Barrera, no sé si quiere usted agregar algo más, algo que no haya tenido la puntualidad, el tino de preguntarle algo que usted quisiera decir al público de la Jornada de Oriente. Pues solo subrayar, la lucha por la limpieza del río Toyac comenzó hace 20 años. En la semana pasada, el grupo Fray Julián celebró sus 20 años de existencia. Y sus dos luchas han sido la lucha en contra de la contaminación del río Atoyac desde el inicio y la lucha en contra de la trata de mujeres, ¿no? En ese corredor terrible. Son las dos cosas heroicas que ha hecho este grupo ejemplar en la región y es lo que lleva a la lucha no solo comunitaria, sino científica, porque ellos desde muy temprano comenzaron a trabajar con científicos de la universidad, con la doctora Regina Montero, que es una científica, como le decimos, de Huarache, ejemplar, que siempre ha estado acompañando a las comunidades y donde más adelante se sumó el doctor Omar Arellano, ¿no?
hay un grupo ahí de científicos muy interesantes de la UNAM, de la Universidad de Tlaxcala, que han estado acompañando a las comunidades. Lleva muchos años esto. Luego se han ido sumando diferentes grupos a ver qué pescan o qué dicen o qué figuran. Pero realmente es una lucha histórica ejemplar. Sería magnífico si les pudieran hacer una entrevista de su trayectoria Ya la tenemos de agendada, trabajo. doctor. Ya está. Perfecto, perfecto. Sí. Y vamos a darle muy duro a este tema otra vez. Muy bien. Ya está. Pues, doctor Andrés Barrera, le agradezco mucho, de verdad, la gentileza que lo voy a decir, le hablé así prácticamente a bote pronto. Usted estaba en tránsito, en carretera, que me haya dispensado estos minutos, pues se lo agradezco mucho. Por supuesto, el público de la Jornada de Oriente también va a apreciar mucho sus palabras. Usted, un hombre muy acreditado, no solamente por su carrera científica, sino también usted acompañando las causas sociales, las causas justas. Conocemos de su trayectoria y por eso mismo digo que hoy estuvimos de mantener largos. Le agradezco mucho, doctor, y espero que podamos platicar pronto sobre este y otros asuntos. Gracias por sus palabras y estoy a su entera disposición. Muchísimas Muchas gracias. gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes.